boxeador paraguayo Juan Carlos El Toro Jiménez se encuentra grave y con pronóstico reservado. Él está internado en el Hospital del Trauma y él fue arrollado anoche, en horas de la noche, por una persona quien se dio a la fuga. Vamos a ver un poco cuál es el estado específico que dicen los médicos. Sergio Valdés, por favor, te escuchamos. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días, compañeros, también a la teleaudiencia. Lo que estamos observando es precisamente la intersección de las avenidas Perú y Cerro Corá. Sobre esta franja peatonal que estamos viendo, Juan Carlos Toro Jiménez iba caminando, cruzando, siendo las 20:20 aproximadamente de ayer, esta calle Perú hasta esta esquina. Momento en que, según testigos, el vehículo Kia que venía sobre la calle Perú, mejor dicho, con dirección al Mercado 4, lo embiste, haciéndolo volar por varios metros al conocido boxeador. Según los primeros reportes, se tardó aproximadamente media hora para que Jiménez sea socorrido. Según dijo el testigo, habría estado encima de un vehículo, pues voló hasta ese vehículo y sufrió estas fracturas. Según los testigos, este vehículo habría cruzado luz amarilla sin detenerse cuando estaba prácticamente en convertirse el semáforo en luz roja. El hombre se arriesgó y de esa manera embistió al Toro Jiménez anoche. Vamos a escuchar lo que decía el testigo, que es uno de los que trabaja en esta zona en un local comercial, sobre cómo se produjo este hecho. Voló como 10 metros más o menos. Sí. Y voló como 10 metros de largo, ¿verdad? Y de altura como 3 metros. Y cayó sobre un vehículo que yo justamente tengo ahí estacionado. Pues. Y ahí fue el impacto. Cuando lo chocó, ¿cuánto tiempo más o menos tardó en escaparse el que lo chocó? El que le chocó quedó allá en la otra boca calle en Perú y Azara. Y quedó más o menos ahí como que quería ver más o menos lo que pasó y de ahí se puso bien y continuó su rumbo. En un minuto. En un minuto todo. Como dijo el testigo, el hombre que lo atropelló, lo arrolló y luego huyó dentro de ese vehículo Kia se estacionó en la esquina de Avenida Perú y Azara. Lamentablemente no existen cámaras de circuito de seguridad del 911 y tampoco de los locales comerciales de la zona, por lo que se hace difícil poder identificar o dar con la persona que produjo este accidente al Toro Jiménez. Hablando precisamente de él, esta mañana se da un reporte médico en el Hospital del Trauma donde está internado. Él se encuentra estable, con lesiones importantes en el pulmón por un traumatismo de tórax. Esto podría afectar o complicar la zona del pulmón por la contusión que sufrió. Se van a esperar unas cuantas horas porque él se encuentra lúcido, a ver cómo evoluciona, teniendo en cuenta de que si esto crece, hablamos de la lesión, podría complicarse el estado de salud del Toro Jiménez. Escuchemos al doctor Germán Torres del Hospital del Trauma. De la cuarta al noveno arco costal son en varias partes, ¿verdad? Y además tiene una fractura importante también en el antebrazo del lado derecho, ¿verdad? Estamos en observación todavía, aún está en una sala de reanimación, ¿verdad? En observación y monitorización continua, ¿verdad? Y esperamos una mejor evaluación y controles de tomografía de tórax más adelante, ¿verdad? Para ver si esa contusión crece o no. ¿Cuál es su pronóstico? Y por ahora es reservado debido a la contusión pulmonar porque es lo que más nos preocupa. Y tratamos de entender cómo se habría producido este accidente y consultamos a los mismos peatones que a diario están arriesgando sus vidas en este cruce bastante peligroso, atendiendo a que hay semáforos peatonales y una intersección bastante transitada por los vehículos. Y ocurre que muchos cruzan cuando la luz peatonal es roja y siendo verde para los vehículos, igual se arriesgan teniendo en cuenta de que observan de que no están viniendo otros vehículos por las esquinas. También se quejan de la mala sincronización de los semáforos y que están cruzando también varias veces por el apuro. Escuchemos estas notas. Y si no viene, paso nomás porque corre mucho la hora. Si esperas ahí algunas veces, por ejemplo, tienen para girar hacia la derecha. Y vos igual si cruzas en verde, ellos giran a la derecha. Y a veces la misma cosa. Lo que yo siempre critico
que al peatón no le da oportunidad, porque se abre por un lado y ya los coches pasan de este lado. Y después los otros ya están esperando y uno pisa un poco ahí en la calzada y no hay un derecho para el peatón para poder pasar tranquilamente. Tiene que estar corriendo y atendiendo mucho para pasar. Usted no se fija en la luz peatonal para cruzar, porque vi que cruzó cuando estaba verde del otro lado. Y bueno, porque si no, no hay oportunidad. Se abre de este lado y enseguida pasa otra vez por ahí y no tenés oportunidad. Tenés que infringir únicamente algunas disposiciones para poder pasar, si no, no vas a pasar. Igual cuando es verde se arriesgan y pasan, por más que no haya vehículos que pasen. No, No esperan medirse a rojo. claro, esperamos. Exactamente. ¿Vieron qué personas que cruzaron así, arriesgándose? Sí, siempre hay. Reiteramos, el estado de salud de Juan Carlos Toro Jiménez se encuentra estable, con lesiones bastante graves de igual manera en la zona del tórax, con problemas que podría acarrearle en la zona del pulmón más adelante. Es por eso que se va a ver la evolución de ellos, de estos pulmones, y también la observación constante que va a tener por parte de los especialistas en el Hospital del Trauma. Volvemos con ustedes.